En la entrega anterior empezamos a teorizar el consumo como parte de la función, perdón, como parte del modelo ISLM. El día de hoy terminaremos la función de consumo para poder empezar posteriormente a modelar la inversión. Mi nombre es Israel Dolarte Jorge y sean bienvenidos a otra cápsula. Bien, como ya habíamos comentado, el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por yen. Algo que se me olvidó comentarles la sesión o el video pasado es que esa propensión marginal a consumir tiene un valor entre 0 y 1. Como ustedes pueden notar entonces, propensión marginal a consumir es una tasa, un porcentaje, que va de 0 al 100%, solo que para cuestiones de cálculo nosotros lo manejamos en una escala del 0 al 1. Por ende, cuando decimos que la propensión marginal de consumir, esto es, C minúscula, tiene un valor de 0.8, significa que de todo el ingreso que obtenemos, solo nos estamos consumiendo el 80%. 0.7 sería el 70%, 0.9 el 90% y así sucesivamente. Yo creo que no puede existir una persona que tenga una propensión marginal a consumir igual a cero, porque eso significa que no estaría gastando nada y por consiguiente no estaría consumiendo, ¿sale? Por lo menos debes consumir un poco. Bien, continuamos ahora entonces en este trayecto y vemos ahora vamos a determinar el nivel de ahorro, ¿sale? Como les muestro ahí, la ecuación 5 es ahorro, que es S. Recuerden que estos términos están en inglés, o sea, save. Es save, está en inglés porque pues el autor así lo escribió y yo no pienso cambiar la nomenclatura porque si no sería demasiado confuso para ustedes. Entonces, ahorro es S, es idéntico a Y menos C, donde Y es ingreso y C es consumo. Es decir, el consumo menos el ingreso menos el consumo, perdón, es igual al ahorro. ¿Sale? Sustituyendo 4 en 5, es decir, la ecuación del consumo en la ecuación que acabamos de determinar del ahorro, tenemos Y menos, aquí es donde va la parte esta que les comentaba, que es C, el consumo, o sea, Y menos toda la ecuación del consumo, que es propensión marginal a, no, perdón, consumo autónomo más propensión marginal a consumir por Y. Eliminamos los paréntesis y cambiamos los signos. Queda como Y menos CY es igual a, y entonces hacemos una reorganización para poder sacar el factor común. Si se dan cuenta, lo único que hice fue sacar Y, que es factor común, entonces menos C línea más Y, que es factor común, ¿sí? Por 1 menos C. Y de ahí nada más hacemos un reordenamiento para que no quede ese signo negativo como volando, ¿no? Entonces lo pasamos del lado derecho de la ecuación. Y por 1 menos C línea. Este término que estoy ahí subrayando, lo que estoy encerrando, 1 menos C, sería la propensión marginal a ahorrar, ¿sí? Como seguramente ya lo obviaron. No, la verdad es que no creo que lo hayan obviado, no es cierto. Propensión marginal a consumir, recuerden hace rato dijimos que podía ser 0.8. Entonces, si nosotros sustituimos y ponemos 1 menos 0.8, queda 0.2. ¿Qué es ese 0.2? Pues lo que no me estoy consumiendo, o sea, ahorrando. 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar, ¿sale? C es la propensión marginal a consumir y 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar. Ahora bien, de la ecuación, la 4, que ya casi la tenemos construida, Y, o sea, el ingreso, lo estamos tomando como todo el ingreso que nosotros ganamos, pero la verdad es que una parte se la queda el Estado, se la queda el gobierno, o sea, los impuestos. Cuando nosotros le restamos esta parte del gobierno, decimos que nos quedamos con el ingreso disponible. Y es precisamente esta ecuación, la ecuación del ingreso disponible, donde el ingreso disponible es igual a Y, que es el ingreso, menos TA más TR, donde TA son los impuestos y TR son las transferencias. Por supuesto, YD son o es el ingreso disponible. ¿Qué es entonces esto? El ingreso disponible es igual a lo que yo gano, o sea, lo que me dan en mi recibo de nómina, menos lo que me cobra el gobierno, ¿sí? Impuestos como el IVA, la tenencia, el predial, etcétera, más las transferencias. Transferencias es todo aquello que el gobierno me da a mí, como que sería lo inverso o lo opuesto a un impuesto. Por ejemplo, una beca por ser estudiante, un apoyo por ser de la tercera edad,
Otro apoyo por, no sé, ser mamá soltera, ¿no? Etcétera. Cualquier cantidad de transferencias. A lo mejor, porque voy a viajar, el gobierno me puede subsidiar algo, ¿no? Voy a viajar para estudiar. Eso es una transferencia, ¿no? Y entonces el ingreso disponible es igual a lo que yo tengo, lo que yo gano, vamos a suponer que sean 1,000 pesos, menos los impuestos, que son 200, ya me quedan 800, más 100 pesos de transferencias, o sea, 900. Mi ingreso disponible sería de 900. Ustedes se preguntarán de nueva cuenta, ¿y las transferencias pueden ser igual a cero? Sí, pueden ser igual a cero. En esta familia no hay becas, no hay programas de apoyo, no hay nada, ¿no? Entonces, por consiguiente, el ingreso disponible sería igual a 800. Ahora, la otra pregunta es, ¿será posible que los impuestos sean igual a cero? La respuesta obviamente es no. Benjamin Franklin decía que de dos cosas no nos podemos salvar en esta vida. Uno, por supuesto, es de morir y lo segundo es de pagar impuestos. Aunque no trabajes y pidas dinero, pidas limosna, cuando te dan ese dinero y tú vas a comprarte un gansito, en ese momento ya estás pagando el IVA, pagas impuestos, ¿sale? Entonces los impuestos creo que es imposible que sean igual a cero, ¿no? Ya tenemos entonces la ecuación 7, ¿sale? Ya tenemos el ingreso disponible. Ahora sustituyamos esta ecuación 7 en la ecuación 4, ¿sale? Más bien suplamos, porque en lugar de poner el ingreso, vamos a poner ingreso disponible. Esto es, el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ya no estoy multiplicando la propensión marginal a consumir por todo el ingreso, sino solamente por esa parte que me sobra después de impuestos. Esto es el ingreso disponible, ¿sale? Y esto es igual a C' más la propensión marginal a consumir por Y menos TA más TR, ¿sale? Porque ya el ingreso disponible ya lo tengo de la ecuación 7. Ahora bien, como sabemos, de la ecuación 1, la demanda agregada es igual a consumo más inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas, ¿no? Si se fijan, ya tenemos entonces modelado el consumo. Por consiguiente, que es la ecuación 8, por consiguiente, ahora vamos a sustituir la ecuación 8 en la ecuación 1, ¿sale? Es decir, ya acabamos de modelar la parte del consumo, bueno, regresémosla al modelo y vemos cómo se comporta. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. La demanda agregada es igual al consumo, que ahora es C' más C por Y menos TA más TR, más I más G más NX. Estas partes que les estoy poniendo una línea significa que son elementos autónomos. ¿Qué significa esto? Que no dependen del modelo. Significa que es algo que es prácticamente exógeno. Conforme vayamos avanzando en la construcción del modelo, estas líneas van a ir desapareciendo. Por lo mientras, confórmense con ponerle esa línea, ¿sí? Pero después las vamos a quitar. Cuando modelemos, por ejemplo, la inversión, que es el siguiente tema, le vamos a ir quitando línea y ya va a estar como elemento endógeno. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar la ecuación. Tenemos C' más CY, ¿sí? Más menos CTA más CTR, que es la parte esta que es de las transferencias y los impuestos, más el gasto del gobierno más las exportaciones. Ahora, todo aquello que tenga línea, que recuerden que dijimos que era autónomo, lo vamos a englobar en esta letra A con línea, que significa autónomo. Y todo aquello que no tenga línea lo vamos a poner como está. O sea, en este caso, la demanda agregada es igual a C', que está en lo autónomo, C por TR menos TA que tiene en línea, también lo pasamos al autónomo, más I más G más NX, que todavía son autónomos y los pasamos a la letra A, más CY, que es lo único que no es autónomo. ¿Sale? Repito, conforme vayamos avanzando, esta ecuación va a ir haciéndose un poco más amplia porque los elementos autónomos van a ir desapareciendo. Entonces tenemos que la demanda agregada depende de un elemento autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. ¿Sale? ¿Cómo podemos ver esto gráficamente? Chequen ustedes la gráfica que les estoy poniendo a continuación. Tenemos la demanda agregada del lado de las Y's y el ingreso del lado de las X, aunque es una Y. Bueno, esta línea que está aquí, que es Y, o sea, la producción, la estoy poniendo de manera arbitraria como 45 grados.
pero la verdad es que puede tener cualquier inclinación, dependiendo del nivel de productividad del país. Es decir, si estamos hablando de un país del primer mundo, seguramente esta línea es lo más pegada al eje de las Y, es decir, producen mucho. En cambio, si estamos hablando de un país del tercer mundo o subdesarrollado, como gusten decirlo, va a estar más pegado del lado de las X, es decir, producen muy poco. ¿Sale? Ahora, el siguiente aspecto a considerar es la línea verde. Esa línea verde es la demanda agregada, pero en este caso solamente es el consumo. ¿Estamos? Y el consumo es igual al consumo autónomo más C por Y. ¿Por qué esta línea verde no parte del origen como Y? Porque recuerden que hay un elemento autónomo, que es la C. Ahora, yo la estoy poniendo, digamos, como a un cuadrito, un cuarto, por arriba del punto de origen. Pero puede tener cualquier elevación, depende de qué, del consumo autónomo. Si el consumo autónomo es muy amplio, entonces esta, esta, esta línea va a partir muy, muy lejos del origen. En cambio, entre más pequeño sea el consumo autónomo, se va a acercar al origen. ¿Sale? Bueno, ahora, sí, pasemos a la siguiente gráfica. Bueno, pero antes, en la parte donde cruzan, esta es la parte donde la oferta es igual a la demanda. Esto es, se consume ese nivel de producción porque se tiene ese nivel de consumo autónomo y ese nivel de propensión marginal a consumir y ese nivel de ingreso. ¿Sale? Ahora, este elemento C lo podemos convertir como en la demanda agregada, ¿sale? Que es la parte que les estoy poniendo en esta gráfica. Este sería el modelo agregado tomando en cuenta todas las variables, ¿sale? Vamos a ver poco a poco esto. Primero, si se dan cuenta, aquí estoy tomando en cuenta ya la demanda agregada y estoy poniendo A como elemento autónomo. En ese A elemento autónomo, por supuesto que se encuentra el consumo autónomo, pero como veremos más adelante, tiene otros elementos. Ok. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta economía? Situémonos, por favor, en el punto que estoy señalando. En ese punto, la oferta es igual a la demanda. No hay problema. No hay problema en el sentido del entendimiento, o sea, de que se entiende esto. Perdón, esto significa que aquí lo que se produce se está consumiendo. Ahora, ¿qué sucede en las partes que están a la izquierda del punto y en las partes que están a la derecha del punto? Las partes que están a la izquierda del punto significa que hay inventarios negativos. Esto es que el consumo es mayor que el ingreso, que la demanda. Dense cuenta de esta diferencia. Cómo la línea del consumo está arriba. ¿Sale? Esto significa que hay mucha demanda y la oferta no la puede abastecer. Del lado derecho es lo contrario. Si se dan cuenta, la producción está por encima, perdón, del consumo, lo cual significa que los inventarios son negativos. Esto es, que hay más oferta que demanda. Toda esta parte que está a la derecha es precisamente el caso keynesiano. Esto es, que hay más producción que demanda. Las políticas del corte keynesiano son casi ineficaces en el sentido clásico, en el sentido que todos conocemos, del lado izquierdo de este punto. ¿Por qué? Porque al aumentar el gasto del gobierno, ¿sí? Lo único que vas a generar es aumentar el consumo, pero la producción sigue igual y lo único que va a aumentar son los precios. Así es, adivinaron. Del lado izquierdo, ¿qué van a adivinar? Del lado izquierdo, no es cierto, sí, adivinaron. Del lado izquierdo es el sistema clásico, del lado derecho es el sistema keynesiano. ¿Sale? Si se dan cuenta, ambos están viendo las diferentes realidades. Por eso es que llegaron a teorías distintas. Bien, ahora vamos a continuar. Sustituyendo 9 en 10, suponiendo, y claro, la ecuación 10 es Y igual a demanda agregada, ¿sí? O sea, producción igual a consumo, tenemos lo siguiente. Y es igual a demanda agregada y la demanda agregada es igual a A más CY, ¿sale? De aquí despejamos Y, por supuesto. Tenemos Y menos CY es igual a, lo único que hice fue, si se dan cuenta, pasar del lado izquierdo la CY, agrupar las Y. Sacamos factor común, Y por 1 menos C es igual a A. Y de ahí, pues 1 menos C lo dividimos todo entre 1 menos C y nos queda como Y es igual a A entre 1 menos C. ¿Sale? Esto es muy importante, fíjense, Y es la producción.
Para aumentar la producción, desde este punto de vista, significa que tiene que pasar dos cosas, o más bien en conjunto o una por su lado. La primera es que aumente el elemento autónomo, que en este caso solamente es el consumo autónomo. Esto es, que los agentes en la economía tengan muchos recursos autónomos, herencias, no sé, etcétera. Si esto es cierto, la demanda va a aumentar y el consumo, al igual que el producto, va a aumentar. Y otra cosa que también podría pasar, si se dan cuenta del lado del denominador, es que este crezca. Y para que este crezca, el uno menos c, perdón, tiene que disminuir, ¿no? Porque es el denominador. Entre más pequeño es el denominador, más grande es el cociente. Pero para que este crezca, el uno menos c, uno pues es una constante, esa no va a crecer, pero c sí, este tiene que aumentar, lo cual significa que lo que tiene que aumentar es la propensión marginal a consumir. Matemáticamente lo acabamos de ver. Económicamente esto significa que al aumentar la propensión marginal a consumir, esto es, si somos más despilfarradores, va a aumentar la demanda y por consiguiente aumenta la producción. ¿Sale? Lo vemos aquí en la siguiente parte, donde delta y es igual a 1 menos c, es decir, que tiene que cambiar y. Esto puede ocurrirse dado que cambie A o que cambie C. ¿Sale? Entonces, si C, por ejemplo, es igual a 0.9, significa que 1 menos C es igual a 0.1, ¿no? Ese 0.1 es la propensión marginal a ahorrar. El producto puede crecer en gran medida conforme disminuya el ahorro. ¿Sale? Pero eso depende del tipo de economía. Bien. Eh, por ejemplo, si el gobierno implementa políticas de gasto público y se enfrenta con familias, con consumidores que tienen aversión al consumo porque temen que la economía vaya mal, entonces eso no va a fomentar que aumente la producción. ¿Por qué? Supongamos, yo tengo una propensión marginal a consumir del punto 4, muy baja, ¿no? Casi, casi estoy subsistiendo, aunque tengo ingreso, pero estoy subsistiendo. Y el gobierno quiere fomentar el consumo. Entonces implementa algún producto, digo algún programa, y por alguna razón a mí me dan más dinero. Lo que voy a hacer es que de ese dinero voy a guardar el 60%, porque no, nada va a cambiar mi propensión marginal a consumir. Y por consiguiente voy a seguir consumiendo muy poco. La producción va a aumentar, pero en menor medida. Y viceversa, si aumenta la propensión a consumir, ¿sí? La demanda va a aumentar y el consumo también. Ojo, estamos partiendo del lado derecho del punto de equilibrio, ¿sale? Porque si estamos partiendo del lado izquierdo, entonces ahí sí no hay forma en cómo aumente la producción. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Ya acabamos de modelar el consumo. En la siguiente entrega vamos a empezar a modelar el ahorro y la inversión. Me dio mucho gusto estar en este video con ustedes. No olviden darle like, no olviden suscribirse, déjenme los comentarios abajito. Ya soy todo un youtuber. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos la siguiente entrega. Adiós.